Shavua Top Lekulam. Un saludo a todos nuestros amigos, miembros, suscriptores, seguidores de los diferentes portales web donde fungimos nosotros como colegio espiritual. Nos reunimos con ustedes a esta hora a través de este medio tecnológico, nuestro canal de YouTube, para el análisis de la parashá semanal. Pero antes de entrar en la parashá semanal, que el análisis es la parashá Be'aloteja, es decir, cuando enciendas las lámparas de la menorá, o sea, del candelero, queremos extender este saludo efusivo a todos nuestros miembros en el grupo particular de espiritualidad a la luz de la Kabbalah hebrea en Facebook Groups o grupos de Facebook. Kabbalah psicológica, filosofía cabalística, la Kabbalah explicada. De la misma manera a todos nuestros amigos, miembros, seguidores en nuestro chat particular de amigos en Facebook, a nombre de Ricardo Gutiérrez de Piñeres Chávez. Fungimos eso en Facebook en dos portales, en el portal grupal de Facebook y en el portal individual de amigos. Adicionalmente, en nuestro canal de YouTube, que suena un tanto diferente al cabalístico de Facebook, porque en YouTube estamos como Kabbalah psicológica y filosofía. Mientras que en Facebook Group estamos como Kabbalah psicológica, filosofía cabalística, la Kabbalah explicada. De la misma manera estamos saludando a nuestros seguidores en nuestro chat de Twitter, de Instagram, y saludamos a todos nuestros amigos de los diferentes grupos donde somos miembros. Nosotros somos administradores y digamos iniciadores o fundador del grupo Kabbalah psicológica, filosofía cabalística, la Kabbalah explicada en Facebook Groups. Pero al mismo tiempo somos miembros de diferentes portales cabalísticos en Facebook Groups. Entonces a ellos extendemos también este saludo porque sabemos que son las personas que recurrentemente por los 3 años que llevamos en la web nos han acompañado en todos nuestros videos y nuestros estudios. Un saludo efusivo para todos. Y eso, en los diferentes grupos de Facebook, nosotros retroalimentamos información, publicamos lo nuestro, pero también compartimos lo de ellos. Permanentemente en nuestro grupo particular de Facebook estamos nosotros compartiendo información cabalística desde la A hasta la Z. Y no es meramente, digamos, un portal de contenido propio. Sí, efectivamente, lo principal son los videos que realizamos, los libros que hemos elaborado, de los cuales somos autores y escritores. Digamos, los compartires por escrito, es decir, los textos. Pero también miembros de nuestros grupos publican cosas lindas en algún momento o permanentemente, y nosotros esos contenidos no los proscribimos, al contrario, nos gusta que publiquen cosas buenas dentro de las 2 reglamentaciones del grupo, que es cero proselitismo religioso y cero proselitismo político. Luego, en el grupo no estamos para hablar de política, de las políticas nacionales, del candidato A, del candidato B, etcétera, etcétera. Ese es un lenguaje para otro tipo de portal, no para un portal de tipo cabalístico.
Y de la misma manera proscribimos el proselitismo religioso, porque tampoco nos gusta que nos estén metiendo las religiones por la cara. Es decir, su religión. Cada cual en el grupo tiene libertad para tener la religión que usted quiera, o sea de su agrado, o sea la que más llene su alma. Pero eso no nos gusta, que nos estén haciendo contaminación visual en el grupo, metiéndonos todo el tiempo personajes a seguir, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Que esos estilan hacerlo más bien algunos otros portales ya de tipo religioso. Este no es un portal de tipo religioso, este es un portal cabalístico. Y la cábala estaba destinada en la época de Acuario, según profecías del rabino Ishak Luria, para ser diseminada en la humanidad. Luego usted puede tener la religión que quiera y puede practicar cábala o estudiar cábala. Porque la cábala hurga en el qué, el por qué y el para qué de cualquier relato, historia o pasaje bíblico o de cualquier otro libro espiritual. Buscamos el meollo del asunto, el qué, el por qué y el para qué. Es decir, el fondo de la cosa, no la forma de la cosa. Porque las doctrinas religiosas te empiezan a vender una serie de dogmas, cosas que tú tienes que creer porque tienes que creerlas. Y Kabbalah psicológica no se trata de eso. La Kabbalah es precisamente buscar las leyes espirituales que subyacen a cualquier libro teológico, religioso e incluso filosófico. Entonces es llegar a la matriz, es llegar a la raíz y ver de esta manera cómo conectamos con la raíz de nuestra alma. Luego de esta manera entonces nosotros compartimos contenidos, los propios fundamentalmente, pero también contenidos ajenos de nuestros miembros que nos parecen interesantes y que ayudan en el fenómeno de autoayuda, pensamiento positivo, psicología positiva, filosofía aplicada, desarrollo personal, etcétera, etcétera, porque precisamente para eso es la espiritualidad. Y por eso el auge de la Kabbalah en el mundo en estos tiempos, porque es que muchas doctrinas religiosas se dieron la antorcha que tenían para iluminar el mundo. Porque se quedaron sesgando la población, dividiendo y no uniendo, que es la voluntad de Hashem, bendito sea. Es decir, podemos tener diferencias teológicas, pero no ser desagradables los unos con los otros. Pero se ha enseñado en algunos grupos que hay que ser desagradable con la persona que piensa de otra manera. Y eso es un despropósito teológico. Porque el cuerpo humano tiene muchos miembros y somos un solo cuerpo. Entonces, somos un solo alma palpitante universal, omniabarcante, y abarca eso, todas las creencias de pensamiento, después de que usted esté preocupado más bien por su desarrollo personal. Hágalo dentro de la religión que usted crea conveniente y que le guste. Pero, por favor, no se la trate de meter al otro con proselitismo religioso. Y si usted comparte temas de autoayuda, de pensamiento positivo, de desarrollo personal, de filosofía aplicada, de psicología personal, pero de crecimiento, de desarrollo, ¿sí? Entonces, bienvenidas sean. Y eso hemos hecho durante 3 años y las personas están contentas con nosotros porque se dan cuenta que nosotros compartimos y permitimos que las personas compartan. Pero eso sí, volvemos a repetir, siempre y cuando no sean proselitismo religioso. Porque vemos los grupos cabalísticos porque somos miembros de muchos otros.
Y nos damos cuenta de la contaminación visual, que todo el tiempo están metiendo información, y por la cara. Nosotros tuvimos en una ocasión 25 publicaciones de un solo miembro detenidas, porque todo era publicidad y publicidad y publicidad. Y eso en el grupo produce chatarra visual, contaminación visual, porque nosotros llegamos a un portal cabalístico con ganas de leer temas interesantes para nuestro desarrollo y encontramos venta de cosas y de cursos y etcétera, etcétera. Entonces, hombre, y 25, imagínense, en una semana frenamos. Entonces nos estaban cogiendo el grupo para eso. Y decidimos entonces, ahí sí, frenar las publicaciones de ese miembro. Pero en 3 años lo habremos hecho con 2, ni siquiera personas naturales, sino personas de algún grupo, o el administrador de algún grupo, para vender sus cursos, sus cosas, y nos tenían lleno el chat de todo eso y a la gente no le gusta. Entonces, estamos aquí es para lo mejor. Y hemos estado durante 3 años para lo mejor. Y se puede compartir siempre y cuando estén dentro de los cánones que acabamos de mencionar. Estamos hoy, amigos nuestros, sin ya más preámbulos, para la parashá Behalotejá. Behalotejá. ¿Qué quiere decir? Cuando encendieres. Y el título tiene que ver con el encendido de las candelas de la menorá. Y aquí ya entonces entramos en Kabbalah. ¿Por qué motivo? Porque cuando hablamos de la menorá, hablamos del candelero de 7 puntas. 7 puntas tiene el candelero. Y 7 son los días de la creación. Y 7 son los niveles de Seir Anpin. Luego, cuando se nos dice que en el templo había un candelero de 7 puntas, nos están hablando de 7 dimensiones espirituales conocidas como Seir Anpin, o el pequeño rostro, y que convergen con los 7 días de la creación. ¿Sí? Y nos dicen que cuando encendieres las candelas de la menorá, todas deben estar orientadas hacia la principal. El árbol de la vida tiene 3 columnas. La columna derecha, que representa la misericordia divina, el amor benevolente, la clemencia. Y traduce, además de Gesed, Gedulá, amor benevolente. Sí. Pero también tenemos el brazo izquierdo, que es el control, la severidad, el rigor y la disciplina. Y adicionalmente el pilar central, del que se nos dice ahora que todo debería estar, las otras 6 brazos de la menorá dirigidos hacia el principal, es decir, hacia el pilar central. Y ese es el camino de la Kabbalah. El camino de la Kabbalah es el camino de la mitad. Es decir, no podemos estar volcados todo el tiempo hacia la misericordia, pero tampoco podemos estar todo el tiempo volcados hacia la severidad. Hashem, cuando hizo el mundo, cuando hizo su creación, pretendió hacerlo con el atributo exclusivo de la misericordia. Y finalmente las almas no lo soportaron. Entonces después dijo, no, hagámoslo solo con la restricción. Solo restricción, severidad, rigor y disciplina. Y el hombre tampoco lo podía resistir. No pudimos resistir la misericordia infinita todo el tiempo porque hay temas de malas costumbres, es decir, se malacostumbran las almas cuando reciben solo de gracia. Pero también las almas
querían en Gan Edén compartir, es decir, ser semejantes al Creador. Es decir, lo que se llama la doctrina del pan de la vergüenza. Es decir, te invito a mi casa, te doy misericordia, tú vienes a mi casa la primera vez, vienes la segunda vez, vienes la tercera y te cansaste de que te estén dando. Y llega el momento que dices, no voy, porque me da pena que siempre me estés invitando. Dame la oportunidad de compartir algo, de decir, en contraprestación. Esa es la doctrina del pan de la vergüenza. Se cansaron las almas de recibir. Hashem, bendito sea, entonces vio que no podía hacer todo misericordia. Y adicionalmente otros se mal acostumbraron a que todos se lo dieran de misericordia. Entonces Hashem se dio cuenta que no lo podían resistir las almas. Y la prueba está que se cansaron en un sentido metafórico Adán y Eva de estar en el jardín del Edén, donde recibían todo de gracia, por misericordia y por clemencia de Hashem. No quisieron seguir recibiendo de gracia y se metieron en la dualidad. ¿Sí? Entonces Hashem, bendito sea, templó la misericordia con el rigor. Pero tampoco podía ser solo rigor y disciplina y severidad, que es prácticamente el nivel de la creación, el plano astral, que es lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces, Hashem quiso colocarlos meramente con disciplina y rigor también. Y vio que no lo podían resistir y que su humanidad se estaba perdiendo. Por eso envió unos ángeles para rescatar la humanidad que estaba perdida. Y los ángeles se metieron en la pasión. Son los ángeles que aparecen en el libro de Bereshit, que se juntaron con las mujeres, etcétera, etcétera. Porque Hashem había visto que el rigor absoluto tampoco era bueno. Entonces, Hashem, preocupado por su creación, mandó unos ángeles ministradores llamados los hijos de Dios. Y estos se juntaron con las hijas de los hombres y eran los gigantes de la antigüedad en términos metafóricos. Es decir, Hashem quiso primero dar mucho amor, pero el hombre no lo puede resistir. No lo pudo resistir. Después solo severidad. Es decir, dejémoslos a su suerte, expulsados de Gan Edén, del paraíso. Pero tampoco, porque en vez el hombre de reconciliarse con su creador, en el rigor absoluto que tenía encima, lo que hizo fue alejarse y alejarse más. Entonces dijo más bien, hagamos la columna del medio, la columna o el pilar central, que es el que se nos dice acá, que los otros 6 brazos, 3 de un lado y 3 del otro, deberían estar orientados hacia el pilar central. Y ese es el camino de la Kabbalah. Porque hay gente que nos quiere vender a nosotros, o a todos ustedes y a nosotros, un mundo en blanco y negro. Eso fue lo que pasó. Hashem quiso hacer primero un mundo en blanco, después un mundo en negro. Y se dio cuenta que no podía hacer todo en blanco y negro, sino que tenía que haber el arco iris, tiene 7 colores. Como 7 colores o 7 niveles tiene ser Ampín, o como 7 los días de la creación. Y el arco iris es eso, el pasar el rayo de luz por la molécula de agua en un nivel de 42 grados. Se produce enseguida la explosión de colores, los 7 colores primarios. Y todos estos colores a partir de un rayo. Eso es lo que nos están diciendo acá, que todas las luces debían ser encendidas por Aarón a Cohen, el sacerdote, hacia la candela principal. En otras palabras, amigos nuestros, tenemos que estar
con todos nuestros sentidos, también dirigidos hacia nuestro corazón. 2 ojos, 2 oídos, 2 fosas nasales y una boca. 7. Dirigidos hacia el centro, hacia nuestro corazón. El santuario está en nuestro corazón. Y el candelero estaba en el lugar santo, alumbrando hacia el parojel, la cortina, y atrás estaba el propiciatorio o el arca del pacto con el propiciatorio y arriba los querubines. Entonces, esto producía un efecto en la psiquis de las personas, que unas personas llaman psicodélico, ¿sí? Pero no a través de drogas sintéticas, sino a través, amigos nuestros, de el recogimiento espiritual y la reverencia que producía en nuestra imaginación ver esa imagen lindísima en el santuario, el lugar santísimo, allá la arca con los querubines que tenían 2 ángeles enfrentados el uno al otro, la cortina al parojet y afuera las menorá, las candelas orientadas, ¿sí?, hacia el parojet, iluminando. Entonces, cuando entraba una persona al santuario y esa imagen lindísima, entraba en un grado de recogimiento espiritual tremendo. De la misma manera, lo que se nos quiere decir es que nosotros, todas nuestras facultades deben ser filtradas por el intelecto. Fíjense ustedes que el cerebro está por encima de los 7 agujeros, de los 2 ojos, los 2 oídos, las 2 fosas nasales y la boca. Es decir, orientado hacia las facultades intelectivas, que son las que tienen que regir nuestros sentidos físicos. Los sentidos físicos fácilmente se extravían hacia la materialidad, hacia el ego, a ver lo que no debemos ver, a oler lo que no debemos oler, a oír, prestos a oír lo que no debemos oír y a hablar lo que no debemos hablar. Luego, estar orientadas las candelas hacia el centro puede entenderse de 2 maneras. Una, hacia nuestro intelecto, para que nuestro intelecto gobierne nuestros sentidos físicos, es decir, de una manera intelectual, no animal. Los caninos, los bovinos, los gatunos, todos los animales de la creación tienen los mismos orificios. La diferencia está en que no utilizan su intelecto para controlar sus instintos. Y también orientados en segunda instancia, digamos, hacia el corazón. Es decir, hacia el amor universal. Si nosotros estamos centrados única y exclusivamente en esto, en el Beahatta la Rey Hakamohan, el ama a tu prójimo como a ti mismo, estamos en niveles espirituales sublimes. Hemos trascendido el abismo. Es decir, si centramos todos nuestros sentidos también hacia nuestro corazón, es decir, que no estamos viendo sino la manera de hacer el bien a los congéneres en nuestros ojos, de escuchar palabras positivas, no ir corriendo a la chismografía, sino más bien escuchar a la persona que quiere hablarnos o manifestarnos algo. Porque a veces nos preocupamos tanto en hablar que no terminamos escuchando a las personas. Luego, si nosotros centramos nuestros oídos para escuchar al necesitado, estamos en el corazón.
entonces estamos en el nivel de Tiferet, al nivel al cual llegó Moshe Rabbeinu, Moisés nuestro maestro. Porque la mayoría de los hombres no salimos del nivel inferior, animal, primitivo e instintivo o primario, para satisfacer la parte meramente mineral y vegetal de nuestro cuerpo. Y animal, pero humana, es decir, instintiva y de recreación de la especie, sexualidad. Pero si nosotros también nuestros sentidos los fijamos en la compasión de un corazón, entonces nuestro hablar va a ser cosas positivas para potenciar a las personas y subirles autoestima. No va a ser lenguaje para maldecir y por debajear a nuestro prójimo, para bajarle la autoestima. Vamos a estar con nuestro olfato, pero para detectar dónde podemos ayudar a los necesitados, no para ir a oler lo negativo. Mira, ahí hay un problema en la esquina y ir allá con el chisme. Sí. Oler los problemas, no. Vamos a oler las necesidades de nuestro prójimo, a ver cómo podemos ayudar. Ahí está incluido el corazón. Entonces, orientado todo hacia el corazón y orientado hacia el intelecto, el pilar central. Entonces, Hashem bendito sea, el árbol de la vida tiene 3 columnas, la columna derecha, la columna izquierda y la columna central. Y el camino de la Kabbalah es la columna central, es decir, el libre albedrío. Lo utilizamos ora para merecer, ora para desmerecer, pero es sujeto a nuestras decisiones. La balanza entre los contrarios es el pilar central. Todo tenía que estar orientado, las candelas, hacia el pilar central. Y estamos hablando, cuando hablamos del candelabro, ya hemos visto el Salmo 67, siempre aparece en forma de candelabro, de 7 puntas, y es el salmo que se utiliza, el Salmo 67, que se utiliza en el conteo del Omer, que son los días de purificación y rectificación espiritual. 7 puntas. Y este Salmo 67 pues tiene 7 versos, 7 estrofas. Luego, amigos nuestros, es interesantísima esta parashá. Tiene otros temas adicionales, como por ejemplo la consagración de los levitas. Interesante la consagración de los levitas, y nos muestra unos temas harto interesantes en la segunda aliyá. Que fue los 22.000 levitas, había que mecerlos, consagrarlos para que ejercieran el ministerio. Y una vez consagrados para que ejercieran el ministerio, una de las partes de la consagración era mecerlos como ofrenda mecida. Había que colocarlos como en una hamaca y mecerlos ahí con rezos y oración para que ellos entraran a ejercer el ministerio. Pero nos dicen para que ellos hagan la expiación de mi pueblo Israel, para que no haya plaga en ellos. Luego nos muestra la Torá que si algunas plagas vienen a la humanidad es por falta de expiación, porque no hay gente en camino de Teshuvah, es decir, de arrepentimiento genuino hacia Hashem, que tiene 3 condiciones. 1, dolerse por la transgresión realizada. 2, la decisión de girar 180 grados, es decir, si va para allá, ahora voy en sentido totalmente contrario. Es decir, porque hay gente dolida por su transgresión, pero, es decir, arrepentida, pero no convertida. Sí, nos dolió, nos compungimos por nuestro pecado, pero queremos seguir siendo la misma persona.
Luego, no es una teshuva correcta. Es primero compungido por el pecado. 2, la firme decisión de no volverlo a hacer, o sea, cambiar 180 grados. Y 3, reparar a la persona que le hicimos daño. ¿Cómo? Invitándola a una cena, a un restaurante, a un almuerzo. Si le hicimos daño financiero, pues devolviéndole lo que la ofendimos y un 20% más, dice la Torá. Luego, aquí el arrepentimiento, amigos nuestros, no es de corazón. Y dice aquí, en la parashá, consagrar a los levitas para que ellos hagan el servicio de expiación de su pueblo, para que no haya plaga. Luego, cuando hay plaga o hay pandemia universal, es porque hay falta de teshuvá, de expiación. Hay gente transgrediendo y no tienen ninguna voluntad de cambiar esas actividades que no son del agrado de Hashem, bendito sea. Y entonces viene una plaga de mortandad o la plaga que sea, porque no hay expiación. Dice, ¿para qué? Y como Kabbalah es el qué, el por qué y el para qué, entonces clarito. Consagrarlos para que realicen el servicio de mi pueblo de expiación, para que no haya plaga entre mi pueblo. Luego, si te está sucediendo algo, analízate en qué estás fallando, porque nada viene por casualidad. En la Cábala, uno de los principios es causa y efecto. Si te está viniendo un efecto X, es porque tú mismo lo estás causando de alguna manera, con algún comportamiento. Después nos hablan de Pesach Sheni, es decir, de que había un grupo de gente que estaban impuros y que porque estaban impuros y de viaje otros no pudieron celebrar la Pascua. Se acercaron donde Moshe Rabbeinu y le dijeron, Moshe, nosotros estamos de viaje y estamos impuros por causa de muerto. ¿Y por qué se nos va a impedir realizar la Pascua? Dijo Moshe Rabbeinu, un momentico, yo hablo con Hashem a ver el que ordena. Y Hashem ordenó Pesach Sheni, es decir, el segundo Pesach, el mes siguiente. No este mes o no este mismo día de la festividad, sino el siguiente mes. Vamos en el mismo día 14 a realizar Pesach Sheni. Para las personas que en la festividad estuvieron impuras o estaban de viaje. Luego, ¿qué quiere decir esto? Que con Hashem, hecha la Teshuvah, hay una nueva oportunidad. Sea lo que te esté pasando, lo que sea, confía, Pesach Sheni. Hashem ordenó que las personas que estaban impuros por causa la que fuera, podían nuevamente ser admitidos para una celebración el mes siguiente en la misma época. Luego, no te preocupes, trata más bien de cambiar. En la medida en que cambies y hagas tu proceso de Teshuvah, entonces no vendrán plagas hacia ti. Y adicionalmente tendrás una nueva oportunidad. Eso dice las regulaciones de Pesach Sheni, como cosa destacable en la parashá Be'alot Tehá. Si la celebración de la Pascua ya era el segundo año, ya llevaban un año y celebraron ellos, y cuando ellos celebraron su Pesaj, fue que vinieron nosotros a decir, ¿y por qué nosotros no podemos celebrar? Entonces, ese fue el segundo año de la salida de Misrayim, de Egipto. Se les dio una nueva oportunidad a esas personas, pero ya había pasado un año, o sea, era la primera celebración de recordación. La primera Pesaj fue la salida del pueblo Israel de Egipto, de Misrayim. Celebraron la Pascua, recogieron las cosas y a viajar inmediatamente. Y aquí fue ya un año después, ya reposados, la recordación. Y celebró todo el pueblo, pero los impuros no pudieron. Entonces Hashem dijo, bueno, está bien, el próximo mes me lo celebran el día 14, traen su ofrenda, etcétera, etcétera. Y hay una nueva oportunidad. Las trompetas de plata. Le mandó a Moshe Rabbeinu que hiciera unas trompetas de plata para convocar al pueblo, adicionalmente de que el pueblo partía cuando la nube subía y se detenía cuando la nube bajaba.
Entonces tenían dos sonidos, el pueblo, dos prevenciones para escuchar la voz de Hashem. Uno, escuchaban a través de la nube que se levantaba, era orden de marchar. Y cuando la nube bajaba, orden de acampar. Pero adicionalmente, Moshe le dicen lo de las trompetas y explican los tres sonidos de las trompetas. Tequía, Shevarim, Terúa. Sonido largo, tequía. Shevarim. Terúa. Alarma. Ahí le explican en las trompetas, en caracteres hebreos, leyendo la Torá en hebreo, ahí aparece tequía, terúa, etc. Los tres sonidos que se hacen con el shofar. Y la idea era de que el pueblo, a veces estamos tan pesados que no escuchamos y no vemos la voz de Dios. Y tienes a Hashem, bendito sea, que permitir un evento más recio, una trompeta que te suene en el oído, a ver si te despiertas. Es decir, todo el mundo tenía la posibilidad de mirar la nube cuando se levantaba o cuando bajaba para partir. Pero adicionalmente, algunos estaban ahí, estaban en las nubes. Estaban con la cabeza en otro lado. Y no entendían cuando había que partir el campamento. Entonces Hashem que con las trompetas despertarlos de su somnolencia. Despierta, Teshuvá, arrepentimiento, volverse a Hashem, pagar la prenda, equilibrar el karma. Hablan de que los israelitas salieron del Sinaí, de las codornices y de María y Aarón cuando murmuran contra Moshe. Ya, digamos, después viene para la próxima semana la siguiente parashá, que es la parashá Shelach Leja, que es cuando envían los 10 espías. Entonces, por el día de hoy, pienso que es suficiente porque realmente es un video de 38 minutos y ya tenemos 37 minutos, ya se va a acabar el video. Entonces, Shavua Tov, excelente semana para todos. Gracias por su compañía, gracias por su sintonía. Por favor, suscríbase al canal y dé like. Y esto lo compartiremos en nuestro grupo particular de amigos, en el grupo de Kabbalah Psicológica, en nuestro canal de YouTube y en los diferentes grupos donde somos miembros y nos permiten las publicaciones. Entonces, un abrazo para todos con Refuah Sheleima, con sanidad, con Parnasá Tová y con Shalom Bayit. O sea, con alimentos y con paz en el hogar. Que Hashem lo bendiga. Shalom.